Hola chicos, en esta oportunidad me encuentro grabando la pantalla para trabajar este tema nuevo que vamos a comenzar ahora, que es unidades de medidas. Unidades de medidas, entre ellas la longitud, el tiempo, el peso, pero en esta oportunidad vamos a trabajar las unidades de medida que refieren a longitud. Antes de comenzar a trabajarlas es necesario saber, recordar, repasar que las antiguas sociedades usaban o necesitaban más bien utilizar medidas de referencia para medir ciertos objetos. El problema surgía porque ellos utilizaban unidades de medidas que hoy diríamos no convencionales, como por ejemplo la pulgada, que era el ancho del pulgar, el pie, que era el largo del pie de un pie humano, la yarda que equivalía desde la punta de la nariz hasta la punta del dedo, extendiendo el brazo, y bueno, la brasa, el palmo, el codo y muchos otros instrumentos para medir. Eh, Ellos trataban de medir con esto, pero ¿qué pasa? Las dimensiones de una persona, las proporciones de una persona no son las mismas. Había personas que tenían el palmo más grande, el pulgar más grande, el pie más grande o más chico. Entonces se generaban diferentes medidas, por lo que se decidió a adaptar alguna, eh, algún sistema de medida universal, convencional, que sea para todos el mismo. Tal es el caso que en nuestro país se ha adoptado el metro como unidad de medida de longitud, como medida básica. Ustedes van a ver aquí un cuadro y van a ver mi pantalla porque yo hoy voy a compartirles mi pantalla para trabajar unidades de medida y nosotros vamos a trabajar con la longitud, ¿sí? La longitud es la medida que va desde un punto hacia otro. Nosotros comúnmente utilizamos en la escuela eh, la regla divide en centímetros y medimos cuántos centímetros mide una cosa, cuánto mide otra. Las modistas también utilizan el metro de modista, los carpinteros el metro de carpintero. Ahora bien, eh, ¿qué sucede cuando necesito medir distancias? Por ejemplo, desde Esquela, Tierra del Fuego, desde Esquela hacia Buenos Aires, desde Esquela hacia Formosa, ya no me sirve tanto la regla, no me sirve el metro de modista, sino que en este caso utilizaría una medida más adecuada que sería el kilómetro. O bueno, vamos a ver acá eh, algunos nombres que quizás no hemos escuchado y otros que nos son muy familiares. Por ejemplo, el milímetro, el centímetro, el metro y el kilómetro son unidades de medida que comúnmente utilizamos, nombramos o conocemos. Bien, nosotros vamos a trabajar, van a ver aquí que yo les muestro en este cuadro, cómo nombrar las unidades de medida. Y van a ver, vamos a ver equivalencias, es decir, cuántos metros son un kilómetro, cuántos centímetros son, por ejemplo, 10 hectómetros, y van a ver que van a variar los valores, vamos a utilizar la coma y vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Vamos a comenzar. Para ubicar un valor dentro de nuestro cuadro de unidades de medidas, tenemos que mirar la unidad que tenemos. A partir de allí, por ejemplo, vamos a escribir aquí, lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan verlo bien, 53 hectómetros. Ya que estamos de paso, vamos a repasar. Tenemos los milímetros, que los representamos aquí con 2m minúsculas, centímetros, que lo vamos a representar con cm minúscula, dm, que es decímetro, la m, que es metro, que es el valor base que vamos a usar nosotros,
el decámetro, que lo vamos a representar como DAM, el hectómetro, que lo vamos a representar como HM, y el kilómetro, que lo vamos a representar como KM. Nosotros aquí yo les he dado, para ubicar en este cuadro, 53, dijimos, hectómetros. Y acabo de decirles que nosotros debemos mirar entonces la unidad que tenemos. Si nosotros vemos este número, lo podríamos dividir, como hacemos en primer ciclo, en unidad y decena. Pero en este caso, nosotros lo primero que tenemos que mirar para ubicar este número es la unidad. Yo la voy a marcar aquí con rojo para que nos demos cuenta. Pero yo miro y tengo 3 unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a ubicar es la unidad en la unidad de medida que me dijeron. A mí me dijeron que tengo que ubicar 53 hectómetros. Aquí estamos ubicando números. Entonces, miro la unidad de medida, hectómetros. Me paro en hectómetros y ubico la unidad de mi número, que es en este caso, el 3. ¿Sí? Es el número 3. Y luego sí completo con el resto de la numeración. Entonces 53 hectómetros lo representaría de esta manera. Vamos a ubicar 138 decímetros. Vamos a ubicar 138 decímetros. Como les decía recién, lo primero que tenemos que mirar es nuestra unidad de medida y luego la unidad de mi número. Voy a ubicar la unidad y luego completo hacia mi izquierda el resto de los números. 138 entonces decímetros acabo de ubicar. Muchas veces vamos a encontrar que, como yo les dije, este va a ser el parámetro que nosotros vamos a usar y estos son submúltiplos del metro, es decir, son menores que el metro. Por lo tanto, estos que están aquí son mayores que el metro. Nosotros vamos a encontrar que es necesario hacia este lado multiplicar y hacia este lado dividir. Nosotros vamos a aprender una manera más sencilla, que es simplemente agregándole los ceros. Cuando nosotros multiplicamos aquí estos valores y dividimos hacia este lado, lo único que estamos haciendo es agregar cantidad de ceros. Por lo tanto, no vamos a trabajar con esas multiplicaciones y divisiones porque con este cuadro no serían tan necesarias y quizás nos confundan. Así que hasta aquí, sencillo, estamos aprendiendo a ubicar. Vamos a ubicar 5 milímetros. Como en este caso solo tengo un valor, 5 unidades, primeramente miramos la unidad de medida, que es milímetros, y luego la cantidad de unidades, que es un número solo, que es el 5. Entonces 5 milímetros no es más que 5 milímetros ubicados allí. Ahora bien, hasta aquí hemos ubicado los valores. Lo que vamos a hacer ahora es equivalencias, es decir, una unidad de medida la vamos a pasar a otra. Nosotros dijimos que teníamos 52, vamos a poner 52 hectómetros. Vamos a poner 52 hectómetros, lo voy a hacer un poquitito más grande. Vemos aquí 52 hectómetros. Si nosotros a 52 hectómetros los ubicamos, dijimos que ponemos la unidad, luego ponemos los siguientes números, y ahí ubiqué 52 hectómetros. Ahora bien, si me dicen a mí que 52 hectómetros debo pasarlos
a decámetros, ¿cuánto sería? Aquí es donde comienzan podemos jugar con los ceros, como yo les decía hoy, que no es necesario multiplicar ni dividir. Si a mí me dicen que tengo que pasarlos a decámetros, lo único que voy a hacer es, bueno, primeramente ubicar el número, claro, y luego voy a completar con ceros hasta la unidad de medida que me han pedido. Me dijeron que 52 hectómetros lo tengo que llevar a ¿cuántos son en decámetros? Lo único que voy a hacer es agregar un 0. Es decir, aquí la equivalencia, o 52 hectómetros, son 520 decámetros. Esta entonces sería la equivalencia. Lo único que hice fue agregarle el 0. Si en todo caso a mí me hubiesen dicho, bueno, 52 hectómetros, pasalos a decímetros, sigo el mismo paso. Sigo completando con ceros. ¿Sí? Entonces, 52 hectómetros son, agrego la cantidad de ceros, son 3 ceros, luego la abreviatura, que es decímetros, y ahora sí coloco el punto, que serían 52.000 decímetros. Y si me piden centímetros, agrego otro 0, y si me piden milímetros, agrego otros ceros. Esto es cuando estoy en una unidad de medida mayor y quiero, me piden pasarlo a una unidad menor. Si yo estoy en hectómetro, a mí me pidieron que lo pase a una unidad menor, como es decámetro, y luego que lo pase a otra unidad menor, que es decímetro. Hasta acá, de las unidades mayores, hemos pasado a unidades menores. Ahora, ¿qué sucede al revés? Si nosotros de unidades menores tenemos un número en unidades menores y queremos pasarlo a unidad mayor, queremos saber cuánto es en una unidad mayor. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Vamos a poner 52 centímetros. Queremos pasarlos a pasar a metro. Lo primero que hacemos nuevamente es ubicar nuestro número. Estamos en centímetros, miramos la unidad y tenemos 2 unidades y luego completamos. Van a ver que no llegamos al metro, quedamos en decímetro. En este caso, lo que hacemos es lo mismo que hicimos hoy cuando hacíamos unidades menores. Completamos con un 0. Entonces, 52 centímetros, 52 centímetros son 0,52 metros, ¿sí? Porque la unidad de medida que nos pidieron es metros. ¿Cuántos metros son? 0,52 metros. Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo. 145 milímetros. Queremos pasarlos a hectómetros. A ver, voy a poner el igual. 145. Lo primero que hacemos es ubicar el número, la unidad de medida. Luego ubicamos el número en su unidad. Tiene 5 y vamos completando. Tenemos que recordar siempre que por cada casillero corresponde un número. No podría yo poner 2 números en un casillero. Siempre uno solo por unidad. 145 milímetros tengo aquí.
Bien, pero ahora me dice que tengo que pasarlo a hectómetros. Entonces, vamos completando hasta llegar a hectómetros. 145 milímetros son un 0, 2 ceros, 3 ceros, 145 milímetros. Y es aquí donde vamos a comenzar, vamos a pasar a otra cosa. Ya los hemos ubicado, ya los hemos nombrado, ya hemos hecho la equivalencia y vamos a agregarle ahora el uso de la coma. Vamos a tomar este número que hicimos hoy. Hoy dijimos que teníamos que pasar 52 centímetros, este valor ya lo habíamos ubicado, a metro nos pedía. Nosotros lo pasamos a metro agregando un 0. Y lo que le vamos a agregar aquí, cuando son valores, cuando estamos en las unidades menores y queremos pasar hacia las unidades mayores, vamos a usar la coma. Después vamos a ver que en las unidades mayores, hacia las menores también. Pero vamos a comenzar con este número. Nosotros teníamos que ubicar entonces, vamos a borrarlo así no nos confundimos, 52 centímetros a metro. Ya lo ubicamos al número y ya llegamos hasta metro. Ahora, la unidad que me pidieron a mí es metro. Entonces, allí, en la unidad que me piden, voy a colocar la coma, siempre a la derecha del número. No la puedo colocar acá, siempre allí. A mí me pidieron que tengo que ir hasta metro, entonces la coma la ubico en la unidad que me pidieron, metro. Entonces, 52 centímetros son 0,52 y la unidad de medida que me pidieron, metro. Perfecto. Siguiente, les voy a hacer algunos ejemplos para que podamos ver. 420 milímetros, queremos pasarlos a decámetros. Lo primero que hacemos, recordamos, nos ubicamos en la unidad de medida que tenemos. Nosotros tenemos 420 milímetros. Ubico el número en su unidad, luego el resto de los números, 420 milímetros. Lo siguiente es llegar hasta decámetro. Completamos entonces decámetro. La unidad de medida que a mí me pidieron era decámetro, ya llegué hasta decámetro, por lo tanto la coma yo la voy a ubicar en decámetro. Fíjense que ahora la coma no tiene un lugar específico, no va siempre aquí, no va siempre en esta columna, sino que va siempre en la unidad de medida que a mí me pidan. Ahí ubiqué entonces mi número, entonces le voy a poner que 420 milímetros son 0,0420 decámetros. La unidad de medida que a mí me pidieron. ¿Sí? 420 milímetros entonces son 0,420 decámetros. Muy, muy bien. Pasemos, por ejemplo, 112 centímetros a decímetros. 112 centímetros a decímetros. Vamos a ver aquí qué sucede. 112 centímetros. Vamos a borrar esto. 112 centímetros. Ubico el número. Luego los valores. Lo tengo que pasar a decímetro. Este es otro caso particular. Fíjense que yo tengo que pasar 112 decímetros a, 112 centímetros a decímetros. ¿Qué pasó?
ya tengo un valor en decímetro, no tengo que ir a ningún lado, no tengo que seguir agregando ceros para estos lados. Lo único que voy a agregar aquí, como ya tengo un valor en decímetro, no le voy a cambiar por 0, sino que lo único que voy a hacer es agregarle entonces la coma. Se los explico de nuevo. Nosotros teníamos que pasar 112 centímetros a decímetros. Es decir, ¿cuántos decímetros son 112 centímetros? En otro caso, nosotros hubiésemos agregado ceros hasta llegar a decímetro. Pero como decímetro está aquí, y nuestro número pasa decímetros hasta metro llega, no vamos a agregar ceros porque no hacen falta. Lo único que vamos a agregar es la coma en el lugar que se nos pide, es decir, en decímetro. Y entonces nos queda que 112 centímetros son 11,2 decímetros, que es la unidad de medida que a nosotros nos han pedido, ¿sí? Por más que a mí se me pase el número hasta metro, a mí me pidieron que lo calcule en decímetro. Si a mí me hubiesen pedido en metro, la coma no hubiese estado aquí, sino aquí. Muy bien. Esto entonces es lo que les quería mostrar, la ubicación. Vamos a hacer uno último para que ustedes vean desde las medidas mayores, que también podemos poner cuando vamos hacia las medidas menores, la coma. Así que vamos a escribir 32 hectómetros a metros. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos ubicarlo primero, ¿sí? La unidad, o después cuando le agarren la mano, lo pueden ubicar como 32 a metros. Voy completando hasta llegar entonces a mi unidad de medida, que es el metro. Aquí tenemos 3200 metros, ¿sí? Entonces 32 hectómetros son 3200 metros. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros dijimos, bueno, son 3200 metros, pero se me ocurrió ahora pasarlo a kilómetros. A ver, ya sé que 32 hectómetros son 3200, acuérdense siempre de poner la unidad, metros, ya lo sé. ¿Y cuántos kilómetros son entonces? Y aquí, si yo quiero decir, a ver, kilómetro, quiero saber cuántos kilómetros son entonces 3200 metros, lo único que tengo que hacer es colocar la coma en el lugar que yo quiero saber. Si yo quiero saber, ya tengo 3200 metros, quiero saber cuántos kilómetros son, yo digo quiero saber cuántos kilómetros, entonces le coloco la coma. Y ahora sí, digo que 3200 metros son 3,200 y la unidad de medida que yo quería saber, kilómetros. Esto generalmente sucede también cuando no sabemos cuántos metros son un kilómetro. Nosotros decimos un kilómetro. Bueno, ¿cuántos metros son? Vamos completando hasta 0, hasta metro, y van a ver que nos da 1000. ¿Sí? 1000 metros tenemos aquí. ¿Y cuántos kilómetros son 1000 metros? Veamos. Yo tengo 1000 metros y quiero saber cuántos kilómetros son. Lo único que hago, le coloco la coma y nos da que 1000 metros son 1,00 kilómetros, es decir, 1 kilómetro. Si yo
no tomo en cuenta los ceros. En estos casos se puede omitir los ceros. Todos los ceros se pueden omitir. Me quedaría entonces en 1 kilómetro. Si yo quiero saber mi unidad de medida, borro los ceros, pero también le borro la coma. ¿Sí? Me quedaría entonces 1 kilómetro. Hasta aquí continuaremos trabajando con este tema. Espero que les haya servido y nos vamos a encontrar en la próxima. Es un poquito complicado al principio, por ahí son muchas letras, abreviaturas, pero van a ver que con ejercitación les va a salir muy bien y les va a servir mucho para cuando quieran calcular medidas eh, o realizar equivalencias. Entonces va a ser muy interesante este cuadro. Es una manera sencilla que yo he encontrado para que ustedes puedan comprender el tema. Por ahí dividiendo, multiplicando se hace un poco mucho más complejo. Por eso este cuadro, ténganlo siempre a mano, siempre presente para estas unidades de longitud, para estas medidas de longitud, y recordar lo que hemos visto en el video. Hemos visto 3 o 4 partes, así que espero que les haya servido. Siempre tengan en cuenta la unidad, ubicarla. Luego voy a poner la coma en la unidad que me pidan o que yo quiera saber. Así que nos vemos en el próximo video.